Economía durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Lo positivo durante su gobierno fue: en 1988 se destinó casi el 7% del PIB para el pago de la deuda externa de 14.000 millones de dólares. El monto de lo destinado era casi el equivalente a lo destinado en salud y educación para todo el país. Para inicio del sexenio de Salinas, el monto de la deuda era del 45% del PIB, lo cual hacía necesaria una reducción de esta deuda para lograr un crecimiento económico. Reformó la ley agraria de nuestro país para que se permitiera la división y venta de las tierras ejidales, lo que impulsó la modernización del campo. Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América Latina. Este acuerdo comercial fue negociado por Carlos Salinas de Gortari, el presidente estadounidense George Bush y el primer ministro canadiense Brian Mulroney. El acuerdo comercial se firmó por México el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigencia a partir del 1 de enero de 1994, cuando se cumplió con el procedimiento de ratificación por parte del Poder Legislativo de cada país que lo suscribió. El Tratado de Libre Comercio entró en vigor creando la que hasta ese entonces era la más grande zona de libre comercio en todo el mundo. Lo negativo durante su mandato fue: privatizó más del 90% de las 1.150 empresas que eran administradas por el gobierno federal para reducir el gasto gubernamental, pero la mayoría fueron vendidas por un precio mucho menor a su valor real. Vendió Telmex al empresario Carlos Slim por un precio muy bajo y con ello a casi toda la infraestructura de comunicaciones que el país había desarrollado en más de 40 años. La subasta pública de Telmex. A pesar de que varios grupos extranjeros ofrecieron cantidades mayores para la compra de Telmex, uno de los requerimientos determinantes era que la propiedad mayoritaria quedara en manos mexicanas. Es por eso que los grupos de control accionario mexicano, la mayor parte fue encabezada por el Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, por lo que este fue declarado ganador. Con motivo de esta privatización, se inició la modernización de la telefonía en México. En los siguientes años, el número de poblaciones rurales atendidas pasó de 6.350 a 21.263. Los teléfonos públicos llegaron a más de 20.000 en todo el país y se inició la instalación de una red de fibra óptica que ahora cubre las ciudades más importantes del país. Además, hizo reformas a la Constitución para permitir que capitales extranjeros pudieran invertir en bancos nacionales sin restricción alguna y puso a la venta varias instituciones regionales de este tipo. Al término de su mandato sobrevino una crisis financiera de proporciones nunca antes vistas, llamado el error de diciembre o el efecto tequila por los mercados internacionales. En su salida de Los Pinos se vio manchada por grandes escándalos de corrupción, enriquecimiento inexplicable y nexos con el narcotráfico. Para el año de 1994, Carlos Salinas de Gortari tuvo un elevado gasto gubernamental en obras públicas con el objeto de mantener la inercia de crecimiento de su gobierno y con ello la popularidad. Este gasto gubernamental llevó a un déficit de cuenta corriente histórico, un 7% del Producto Interno Bruto, y para poder lidiar con ello, Salinas emitió los TC-bonos, instrumentos financieros del gobierno que aseguraban pagos en dólares y con los cuales pudo recaudar fondos el Banco de México. Con los diversos sucesos políticos ocurridos en 1994, asesinatos de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial, y José Francisco Ruiz Monsiú, líder cameral del PRI, y la rebelión insurgente en Chiapas, muchos de los inversionistas se asustaron y fueron a canjear los tesabonos por efectivo, vaciando las reservas monetarias del Banco de México. Ernesto Zedillo Ponce de León. El sexenio se inició el 1 de diciembre de 1994, en circunstancias difíciles como la deuda externa e interna y la alta tasa de desempleo abierto. El 29 de diciembre del presente año se generó una drástica problemática económica llamada el error de diciembre. Esta costó al país más de 300.000 millones de pesos. El presidente Zedillo tomó como primera medida la creación de un programa de emergencia económica con 3 objetivos fundamentales. Número 1. Reducir el déficit en la cuenta corriente a un nivel sanamente financiable. Número 2. Crear las condiciones para una pronta y sana recuperación de la actividad económica y del empleo.
Número 3. Hacer que el efecto inflacionario de la devaluación sea lo más reducido y breve posible, para evitar que la economía caiga en un espiral inflacionario. En diciembre de 1994, el precio del dólar aumentó cerca del 114%, de un 3.40 a un 8.70, causando quiebras de miles de compañías y desempleo. El gobierno de Zedillo ideó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro para ayudar a la banca nacional contra los deudores. Zedillo resolvió el problema por medio de 2 préstamos hechos por Estados Unidos a México, por un total de $20 millones. Las tasas de desempleo es la más baja desde que se llevan los indicadores, mientras que los salarios se recuperan desde 1997, aunque la economía ha tenido que lidiar con turbulencia del exterior. En 1998, y gracias a la globalización, los mexicanos resintieron de nuevo otra devaluación. El peso se devaluó 7.3% y se cotizó en 10 pesos con 73 centavos por dólar. La economía creció en promedio al 3.6% anual y la inflación al 22.1%, como lo muestra la tabla número 1. No obstante, dicho crecimiento fue insuficiente para absorber a todo el incremento de la población económicamente activa, que aumentó en 7.5 millones de personas y solo se generaron 3.1 millones de plazas, por lo que el desempleo acumulado ascendió a 4.4 millones, que se sumaron a la larga fila de desempleados arrojados durante 1983 y 1994, como lo muestra la siguiente gráfica. Como podemos observar en la gráfica, la represión, impunidad, corrupción, devaluaciones y desempleo caracterizaron el gobierno zedillista y sumarían las promesas de bienestar para millones de familias mexicanas. Y por último, en la siguiente tabla podemos ver el Producto Interno Bruto en millones de pesos corrientes, el gasto federal educativo en millones de pesos corrientes, pago de intereses de la deuda externa y programa de apoyo financiero millones de pesos corrientes, porcentaje del PIB destinado al pago de intereses de la deuda y el porcentaje del PIB destinado al gasto federal. Vicente Fox, Quesada, 2000-2006. Economía. Durante el sexenio de Fox, el crecimiento económico se desarrolló en diferentes conceptos. El salario mínimo en el 2000 era de 37.90 pesos y en el 2006, al final del sexenio, 48.67 pesos, haciendo un promedio sexenal de 13.45%. En cuanto al PIB, en el 2000 era de 1.604.834 millones de dólares y en el 2006 1.837.261, haciendo un crecimiento de 14.48% sexenal. En cuanto a exportaciones, en el 2000 iniciaron con 160.120 dólares y en el 2006 terminaron con 250.290, creando casi un 50.67% de crecimiento sexenal. La deuda externa en el 2000 era de 70.260 millones de dólares y en el 2006 de 47.247 millones de dólares, haciendo un resultado sexenal de menos de 32.75%, que disminuyó. La inflación en el 2000 fue de 93.248 y en el 2006 fue de 121.015, dando como resultado a un 29.78% sexenal. En el 2004, la producción petrolera alcanzó un punto máximo al sumar 3.38 millones
de barriles diarios en promedio. En el 2005 se registró una baja, pues se produjeron 3.33 millones. En su administración terminó con 18.3 millones de personas en pobreza extrema. Pienso y afirmo que el mayor éxito económico del gobierno actual de Fox fue el excelente resultado obtenido en su lucha contra la inflación. Aunque por mucho no resulte del todo evidente, ha sido el mayor aporte al bienestar de la población nacional en el sexenio. De una u otra forma, todos hemos logrado percibir que los precios de los artículos consumidos, en la mayoría han mantenido sus precios y en algunos casos hasta ha disminuido. Eso que ni en sueños era posible en sexenios anteriores. El promedio sexenal anualizado de la inflación logrado por Vicente Fox fue de 4.45%, niveles menores que solo se lograron en los sexenios de López Mateos y Díaz Ordaz en los años 60. Felipe Calderón Hinojosa. Aumento de la pobreza en México durante su mandato. En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se sumó a 15.9 millones de mexicanos a la pobreza, ya que según datos oficiales, en el año 2006 había 45.5 millones de personas en situación de pobreza media en el rubro y para el 2012 se llegó a 61.4 millones, esto es 52.3% de la población, que no puede acceder a alimentos, salud y educación suficientes, aunque utilizara todos sus ingresos para estos bienes. Para el 2006 había 46.5 millones de mexicanos en pobreza patrimonial. En el 2012 hubo un aumento de casi 15 millones. Dado que en el 2010 se tenían a 58.5 millones, esto implica que en los últimos 2 años, y a pesar de que existió crecimiento económico superior al promedio de los últimos 12 años, el número de pobres patrimoniales se incrementó en 2.9 millones, básicamente por el deterioro del mercado laboral. El desempeño positivo de la economía, que en el segundo trimestre del 2012 creció 4.1%, aún no se traduce en una mejora laboral ni en el combate a la pobreza, consideró el Tecnológico de Monterrey. En el sexto informe de gobierno, Calderón remarcó que durante la difícil época en la economía mundial, en el país se habían generado más de 2.240.000 empleos desde el 2007. No obstante, entre las cifras negativas se presentó que había 2.5 millones de mexicanos desempleados y que alrededor de 14.2 millones obtienen ingresos del sector informal de la economía. La herencia del sexenio fue un incremento de 14 millones de pobres con poca competitividad y falta de apoyos de las pymes, aseguró José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios. De acuerdo con estimaciones del académico, si bien se espera un crecimiento de la economía de 3.8% para el cierre del 2012, el sexenio de Calderón promedió un incremento de solo 2% anual. Este es el segundo sexenio de la época moderna, con crecimiento más bajo, solo por detrás de Miguel de la Madrid, que creció menos de 2%, aseguró de la Cruz. En el combate a la pobreza, a lo largo de los 6 años de su gobierno, se incrementó de 5 a 6 millones el número de familias beneficiadas en el programa de oportunidades, pero cerca del cierre de la segunda administración panista, el 46.2% de la población se encuentra en situación de pobreza. Deuda externa en México durante su mandato. Según la información oficial, al cierre del año 2006, la deuda externa total en México se encontraba en 117.516.000 millones de dólares, mientras que en junio del año 2011 el monto total de esa deuda se había ascendido a 225.935.000 millones de dólares, lo que representa un incremento del 92%. Es importante señalar que durante noviembre del 2006 y noviembre del 2012, el saldo de la deuda interna registró un crecimiento de 2.241.100 millones de pesos, un incremento de 168%, al pasar 1.326.737.3 millones a 3.567.800 millones de pesos. Crisis económica.
Debido a una crisis alimentaria mundial, desde diciembre de 2006 y hasta el 15 de septiembre de 2011, el precio promedio de la canasta básica se elevó en 34.17%, mientras el costo promedio de los alimentos considerados en ese universo repuntó un 36.001%, 7 veces el aumento a los salarios concedidos a los trabajadores en enero de 2007. Crecimiento del Producto Interno Bruto. Durante la administración de 2006 y 2012, el país padeció el receso económico del 2008 y la crisis mundial del 2009, como se muestra en la siguiente tabla. Hubo una caída del 6% del Producto Interno Bruto en el 2009, debido a la crisis global, en particular por la recesión en Estados Unidos, país con el que la economía mexicana tiene fuertes vínculos. Enrique Peña Nieto. Desde el 1 de diciembre del 2012, Enrique Peña Nieto es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Economía. Las condiciones económicas empeoraron en 6 variables desde que inició su sexenio. 1. En la inflación. 2. En la inversión. 3. En la competitividad. 4. En el valor agregado de las exportaciones. 5. En el bienestar. Y 6. En la deuda pública. Mejoraron en 2. En el Estado de Derecho y en el acceso a la capital. El resto de las variables del semáforo se mantuvieron sin cambios significativos, como es la generación de empleo formal, crecimiento económico, productividad, fomento a las exportaciones. En diciembre del 2014, el semáforo económico tenía una luz verde de la inflación, ahora no tiene ni una sola. La inflación se encuentra en amarillo con una tasa del 4.1. Deuda pública que se ha incrementado notoriamente, de solo ser el 6.7% al inicio del segundo año de gobierno, que es el 14.1% en el 2014. Porcentajes de personas que no pueden comprar la canasta alimentaria con su salario pasó de 51% a solo 53%, la cifra más elevada que se tiene desde que en 2005 Coneval comenzó a medir este indicador.